Y a mí, aparte me tocó a las 9, entonces tengo que desayunar, pero no quiero. No quiero, me va a dar A mí me algo. tocó a las 3 y tengo miedo porque tenía toda la mañanita, voy a estar pensando. ¿Te tocó a las 3? Ay, o sea, a las 2 tengo que estar, pero a las 3 no. Yo tengo que estar a las 8. Y a las 9 ya comienzo. Voy a andar toda la noche. Ajá, ay, mamá, ya dame algo para dormir, ya dame de tus pastillas para dormir, porque Dios mío, no puedo. No, mi mamá me compró ahorita porque el sábado no voy a poder dormir por los nervios, ya compró las pastillas para dormir. Me voy a dormir desde las 7 de la noche. Mala idea, no se tome nada para dormir. Un té, algo natural. Un besito de azar o algo. Puede ser algo. De pila, cánsense, estudien durante el día, estudien, casi lleguen a la cama, entonces no es. Recuerdo que se tomen algo para dormir porque a veces las funciones cognitivas no se recuperan bien. Oiga, prof, ¿y recomienda desayunar? Bueno, a mí que me toca. Depende de cómo estés acostumbrada. Si estás acostumbrada a desayunar temprano, sí. Uy, yo desayuno como a las 11, 12. No, o sea, es que no tienes que hacer nada que altere tu funcionamiento normal. Entonces, si tú estás acostumbrada a desayunar a las 12 del día, pues a las 12 ya saliste del examen. Pues no sé, cómete, si con chocolate, cómete una mitad de chocolate antes de entrar al examen, ¿no? No, bueno, Para que tengas energía, te despierte, pero si no estás acostumbrada a desayunar, pues si estás acostumbrada, no sé, a tomarte un jugo, un café, un té, lo que sea, tómatelo. Pero si no estás acostumbrada a desayunar, no cambies. Sí, o sea, lo que haces en tu vida cotidiana, eso haz, porque ya no hay tiempo para hacer cambios. Si hubieran hecho cambios, entonces tuvieron que haber sido hace por lo menos 2 meses, ¿no? Para adecuarlo. Si no han hecho cambios, no intenten hacerlos ahorita. Ya lo que hacen normalmente así, si yo no acostumbro a desayunar temprano y me toca el examen a las 9 de la mañana, pues no, ya. Si me como un chocolate, si me tomo un café, si me tomo un té y me cae bien, pues me lo tomo, ¿no? O un cacho de pan, lo que sea, y a otras de entrar al examen, pues me como la mitad del chocolate, me hidrato, tomo agua para estar funcionando. Hago ejercicio de respiración, incluso ya estando, si llegas a tiempo vas a estar sentado en tu lugar y ahí puedes empezar con tus ejercicios de respiración, ¿no? Porque entras como unos 10 minutos antes de que empiece el examen, ya estás en tu lugar, haces ejercicios de respiración esos 10 minutos, incluso desde antes, para eliminar producción de cortisol y todo, y sea capaz de poner bien todo lo que me sé. Si bien no me lo sé todo, que todo lo que me sé sí lo pueda poner, porque si se combina donde me equivoco también en lo que sí me sé, pues ya valió, ¿no? Entonces el hecho de estar relajado es para que todo lo que sí me sé lo pueda poner. Lo que no me sé, pues por más relajado que esté y más confiado que esté, pues no lo voy a poner, ¿verdad? Pero si hay preguntas que a lo mejor no me sé la respuesta, pero que si estoy relajado, funcionando bien, puedo deducir la respuesta. Y me aprendí algunas fórmulas de física y para que no se me olvidaran las puse notas. Y ya cuando veía un problema les iba a poner. ¿Se puede hacer eso en el examen? Sí, tú puedes, en el momento que te den tu cuadernillo, puedes empezar a anotar ahí. Porque ya después, o sea, como que llego a entrar en un cierto tiempo en shock y se me empieza a olvidar las... En el momento que les den su cuadernillo, ese es lo único que pueden utilizar para escribir. Entonces, en el momento que les den su cuadernillo, ustedes pueden empezar a anotar ahí. Si en ese momento yo quiero empezar a anotar mis fórmulas, las anoto ahí. Lo que sea información que yo creo que tengo ahí que me va a ser útil, todavía ni leo en el examen, yo puedo empezar a anotar ahí en el examen. Porque eso es lo que estaba haciendo y empecé a anotar así
Pero ya cuando empecé a ver el examen, empecé como a analizar todo lo que había notado. Pero ya después un amigo me dijo, es que eso no se puede hacer en el examen. Sí, sí se puede, claro que sí. Pregunto. Claro que sí. Todo porque no es la estás sacando de ningún, o sea, la estás sacando de ti y la estás anotando. En ese momento tú puedes anotar. Incluso puedes levantar hasta la hora de decir, voy a empezar a hacer anotación. En el momento en el que te digan, ya pueden empezar. Ya puedo empezar, ya saben, voy a empezar a hacer anotaciones en mi examen antes de. Incluso no necesitas hacerlo, porque no te, o sea, mientras no te sorprendan copiando o haciendo algo indebido, no tiene por qué, tú puedes llegar y empezar a anotar. También algo que te puede servir es que, bueno, yo vi que en Historia Universal principalmente viene Primera y Segunda Guerra Mundial y la revolución de Cuba, lo de guerra de los misiles. Todo. Revolución, Guerra Fría. Primera y Segunda Guerra Mundial, Revolución Rusa. Es que también vi todo ese contenido de ambas historias y pensé, no, todo esto no me lo voy a ver. Dije, no, todo esto no me lo voy a ver. Pero sí, o sea, siempre viene pregunta de las guerras mundiales. Siempre. Por ley, porque también en el contexto también viene. Sí, siempre vienen. Guerra Fría, la guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos sin enfrentamiento. Revolución Rusa. Son de las de cajón, siempre están ahí esos temas. Entonces es Guerra Fría, mundiales y la de... Revolución Rusa, porque la crisis de los misiles no es la Revolución Cubana, es la Guerra Fría. Sí, es una crisis que se da con la... No, bueno, no es de la Revolución Rusa ni Revolución Cubana, es parte de la Guerra Fría que se da porque la Unión Soviética lleva armamento a Cuba y coloca unos misiles apuntando hacia los Estados Unidos. Esa es la crisis de los misiles. Entonces, en ese momento, Estados Unidos le pide a Rusia, a la Unión Soviética, que los retire a cambio de prometerle que jamás va a invadir Cuba. Los Estados Unidos le prometen que jamás, por eso Estados Unidos nunca ha invadido Cuba. Una revolución cubana. Sí. Lo que viene relacionado con Cuba, con la Guerra Fría, es esa parte, casi siempre, la crisis de los misiles. No, te preguntan algo, por ejemplo, ¿a qué etapa corresponde la crisis de los misiles? ¿No? Pues, Guerra Fría. ¿O es un acontecimiento que ocurrió durante la Guerra Fría, la crisis de los misiles? Oiga, profe, y en historia de México, ¿cuáles son? Siempre viene de una cultura prehispánica, siempre viene por lo menos una pregunta relacionada con una cultura prehispánica, regularmente maya olmeca o maya olmeca, teotihuacana, mexica o zapoteca. Esas son. Que de hecho vamos a ver historia. O sea, todavía vamos a ver historia de México. Que yo les voy a recomendar que las fueran leyendo, las fueran checando, pero vamos a ver historia de México. Vamos a seguir avanzando con biología para avanzar lo más que podamos y hasta donde lleguemos, ahí cortamos biología. Regulación de la expresión de los genes. El ser humano tiene alrededor de 21,000 genes en sus 23 pares de cromosomas. Bueno, en biología también algo que puede venir es, por ejemplo, el síndrome de Down, que es un cromosoma de más. No es una enfermedad, es un son individuos con características distintas, no tienen un cromosoma de más y eso es lo que da origen al síndrome de Down. La cantidad de genes no va a venir. 3 niveles de regulación de la expresión de los genes. A nivel de transcripción, donde se codifica la proteína a producir. A nivel de traducción, donde se determina la cantidad de la proteína a producir.
y dinámica de la proteína que determina la rapidez con que esta proteína cataliza otras reacciones. Entonces, esos sí, 3 niveles de regulación de expresión de los genes, que tampoco es una pregunta muy recurrente, pero sí en alguna ocasión la he visto. Tampoco no es muy recurrente esa parte. En el Classroom había 8 exámenes. Bueno, hay 8 exámenes. Ya no es tiempo de que se pongan. Bueno, sí, todavía pueden hacer por su cuenta un examen. Todavía pueden hacer por su cuenta un examen. Pueden hacer un examen, hasta 2 exámenes. Pero no hagan uno un día antes de su examen, no hagan un examen. Sí pueden estudiar, pero no hagan un examen. No, se van a desgastar mentalmente. Ahorita si quieren en la noche, si no pueden dormir, se pueden hacer un examen. Más mañana pueden hacer otro. Ahí los exámenes tienen su código de respuestas hasta el final. Esa es otra buena opción, aprenderse esas respuestas. Alguna va a venir. Bueno, algunas, no algunas van. Oiga, prof, bueno, yo tengo unas dudas desde hace mucho tiempo. Que por qué hay gente que nace zurda, ¿ya es cuestión de genética o de cómo te acostumbres? No, es información genética, pero también se puede desarrollar. Por ejemplo, hay niños que nacieron zurdos y antes y los obligaban a hacer derechos. Y se hacen derechos, ¿no? Por el uso. De hecho, todos podríamos ser ambidiestros. Sí, mi primo escribe con las dos. Es muy raro porque escribe muy bien con las dos. A pesar de que escribe con la izquierda. Yo también escribo con las dos, mire. Bueno, me dice que escribe con la derecha. Yo también podía escribir con las dos, pero esta me la lesionó. Incluso podía usar las tijeras con las dos, pero como esta ya casi no la uso porque la tengo, hasta ahí la puedo levantar, la dejé de usar. Yo lo que quise usar las tijeras, la izquierda no pude. Pero es por falta de uso. Yo me di cuenta que era ambidiestro con las maquinitas, con los videojuegos, que empezaron a sacarlas con la palanca en la mano izquierda. Y me di cuenta de repente un día que yo estaba jugando y de repente volteo después de mucho tiempo y veo a todos así, con la derecha en la palanca, así con las manos cruzadas, ¿no? Para manejar la palanca con la derecha, que venía a la mano izquierda. Y yo la tengo, y ya estoy manejando con la mano izquierda. Y la tengo a la derecha y yo ocupo igual las dos manos. Nunca me había dado cuenta que podía ocupar la izquierda igual que la derecha. A mí lo que me suele pasar es que bueno, yo escribo con la izquierda, pero pinto y dibujo con la otra mano. Estoy así pintando y pienso, sí, soy zurda, y me cambio de mano, y ya. Nada más porque me acuerdo. Sí, como que no, pero es algo, si hay un lado dominante. Si hay un lado dominante, pero sí se puede desarrollar que seamos ambidiestros, dominar ambos hemisferios. Entonces sí, hay un lado dominante de nacimiento regularmente. Es muy raro que alguien sea ambidiestro de nacimiento. Y es muy raro también, o sea, pero cada vez creo que es menos raro que sea zurdo. O sea, aquí viene mucha gente que es zurdo. ¿A poco? Sí. Ay, pensé que nada más era yo. Aquí viene mucha gente que es zurdo. ¿Sabes? Pero casi digo, en todos los horarios que tengo hay alguien que es zurdo. Incluso en clases individuales tengo alumnos que son zurdos. Lo cual, o es algo que me ocurre a mí, o quiere decir que está aumentando la cantidad de zurdos, porque o sea, me acuerdo mucho que llega gente zurda y que la mayoría de mis alumnos son mujeres. Regularmente hombres no hay. Es muy raro el hombre que escriba con la izquierda. Porque sí, es como usted dice, hay muchas, bueno, mujeres.
Sí, entonces Pero mi primo se da. escribe con las dos, con la derecha y con la izquierda, y sale muy bien la letra. Pero sí es una habilidad ya con la que una característica con la que se nace. También se puede desarrollar, pero sí es ser zurdo derecho es una característica con la que se nace, pero No, puedes de hecho, nosotros desarrollar. pensábamos que es zurdo, y ya después escribía normal con la derecha. Y era como, ¿qué? Entonces, regulación de la expresión de los genes en las células procariotas. Recuerden que las procariotas son de menor tamaño que las eucariotas. Digamos que son células más primitivas que las eucariotas, ¿no? ¿Cómo será la regulación en la expresión de los genes en estas células? De inicio el proceso es más sencillo. No me gusta. No. Bueno, vámonos aquí. No recuerdo nunca una pregunta de regulación de los genes en las células procariotas así como tal. Bueno, los genes se organizan formando operones en el ADN. Sería el resumen de esos tres. Los genes, esto es para la regulación de la expresión de los genes en las células procariotas. Los genes se organizan formando operones en el ADN. Los operones sintetizan proteínas o enzimas que la célula necesita. Algunos operones sintetizan proteínas o enzimas que la célula necesita. Regulación de las expresiones de los genes en las células eucariotas. Entonces, las células eucariotas regulan la frecuencia de transcripción. Con ese primer renglón es suficiente. Las células eucariotas regulan la frecuencia de transcripción. La 2, un mismo gen se puede usar para producir diferentes ARN mensajero y así producir diferentes aminoácidos y proteínas. La 2 así como está completa y si no hay nada que resolver. La 1 con el primer renglón. La 2 así completa como está. En la 3, modificación de las proteínas. Así nada más, modificación de las proteínas. Además de que las proteínas ya se sintetizaron, hay que modificarlas todavía. Entonces, en la 3, modificación de proteínas. Ahí, con esa frase se resume esa información. 4, el tiempo de vida de las proteínas está regulada por el organismo. El tiempo de vida de las proteínas está regulada por el organismo. Cinco, regulación de la transcripción. Se puede realizar a través del gen individual, por regiones de los cromosomas o por cromosoma completo. Regulación 5, regulación de la transcripción se puede realizar por gen individual, por regiones de los cromosomas o por cromosoma completo.
ADN recombinante. Es el resultado de incorporar segmentos de ADN de diferentes organismos. ADN recombinante es el resultado de incorporar segmentos de ADN de diferentes organismos. Entonces, los organismos que tienen ADN recombinante se llaman transgénicos, como los humanos vacunados. Son transgénicos. Entonces, ¿la tecnología para qué se puede utilizar? Para generar o producir sustancias que necesita el ser humano. Por ejemplo, la insulina, que no es que el ser humano la deje de producir, se bloquea el paso, pero es más negocio venderte insulina toda la vida que promover un estilo de vida saludable para que siempre tu insulina esté fluyendo para poder procesar la glucosa, ¿no? Evolución es el cambio en las características de los seres vivos a lo largo del tiempo. Pues la evolución es el cambio en las características de los seres vivos a lo largo del tiempo. La teoría de la evolución es una de las teorías, si no es que la teoría es la teoría científica más sólida a lo largo de la historia de la ciencia. Es una teoría que ya tiene siglos y que sigue vigente y que además cada vez hay más pruebas que la fortalecen. Dicen que efectivamente es cierta la teoría de la evolución. Esa teoría se la debemos a Charles Darwin, donde habla que el principal, se me fue la palabra, selección natural, pero no me acuerdo de cuál es la principal forma de que favorece la evolución es la selección natural. Porque mediante la selección natural se selecciona a los individuos con características que se adaptan mejor al medio ambiente. Causas de la evolución. El principio de Hardy-Weinberg define que para que una población sea una población en equilibrio, es decir, sea una población que no evoluciona, deben de ocurrir estas condiciones. No debe de haber mutación, no debe de haber flujo de genes entre poblaciones diferentes, la población debe de ser muy grande, la reproducción debe ser aleatoria y no debe ser preferido cierto genotipo. No debe de haber selección natural. Pues lo cual, pues es... Entonces, las poblaciones evolucionan. Claro, que el proceso evolutivo es un proceso muy lento y muy largo que no lo vemos en el lapso de una vida humana. Nosotros no vemos cómo evolucionan las cosas, pero a lo largo del tiempo sí vemos cómo los individuos, por ejemplo, nosotros mismos somos distintos, ¿no? No es lo mismo un ser humano de hace 100,000 años a un ser humano de ahora, ¿no? Entonces hay procesos evolutivos que vemos, como por ejemplo, tendencias que van a decir que el dedo meñique va a desaparecer. Las muelas del juicio, creo que ya hay gente que no le salen muelas del juicio, ¿no? Porque no las utilizamos. Entonces, hay por ahí ciertos datos que ya dan cierta información de modificaciones que vamos a sufrir, y también con base en los datos que tenemos, sabemos que somos distintos a los humanos de hace 100,000 años, ¿no? Estos principios nos dan las causas de la evolución, es decir, la evolución se da a partir de la mutación. Si no hay mutación, no hay evolución, y esas mutaciones se dan siempre, es algo natural.
Y las mutaciones siempre hay porque son el código genético que se está copiando y se está reproduciendo, no siempre se reproduce fielmente y por eso los individuos de una misma especie tienen características distintas. Entonces, la mutación, el flujo de genes entre poblaciones. Pues hay poblaciones que viven en distintos lugares y hay un flujo de genes entre esas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en el continente americano, en México, particularmente, pues con la llegada de los españoles, que a su vez fueron conquistados por los árabes y la traída de esclavos africanos, pues hay un flujo de genes entre distintas poblaciones de la misma especie, lo que da lugar a la evolución. Deriva genética. Las poblaciones pequeñas tienen mayor probabilidad de que un suceso fortuito elimine a unos cuantos individuos de esa población y termine borrando esos alelos de la reserva genética. Deriva genética es la pérdida de cierto tipo de alelos porque desaparecen individuos de la población que tenían ese tipo de alelos. Los individuos de una población regularmente se aparean con ciertos fenotipos especiales, es decir, hay ciertas características que te dan una ventaja reproductiva o una ventaja sexual, ¿no? Entonces, lo cual se va a manifestar en los nuevos individuos. Hay fenotipos, es lo que salta a la vista, por ejemplo, entre los seres humanos, pues hay ciertas personas del sexo opuesto que te atraen más para entablar una relación y reproducirte. Y hay otros que no, ¿no? Y hay otros que pues ya con lo que sobra se reproducen. Sí, pero por lo regular pretendemos escoger con quién nos reproducimos, con quién nos relacionamos, ¿no? Y por último, la selección natural, esa es la palabra que se me fue hace rato, es el mecanismo a través del cual los individuos con ciertos alelos se verán favorecidos en determinado ambiente para una mayor sobrevivencia y reproducción. Entonces, la selección natural hace que los individuos mejor adaptados a su ambiente sean los que sobrevivan y por lo tanto los que hereden su información genética a los nuevos individuos. Y eso va sucediendo y eso se da gracias a la variabilidad genética que se da por la reproducción sexual. Teorías para explicar el origen de la vida. Teoría quimiosintética de Oparin-Haldane. Teoría quimiosintética de Oparin-Haldane, que es donde postula que la vida comenzó con la formación de compuestos químicos especiales debido a las condiciones de la Tierra hace millones de años. Estas condiciones debieron tener muy poco oxígeno y se contaba con fuentes de energía como las descargas eléctricas de tormentas eléctricas del pasado y los rayos ultravioletas del Sol y el calor del centro de la Tierra. Esto permitió que moléculas como el dióxido de carbono, el nitrógeno, el azufre, se formaron las primeras moléculas orgánicas como aminoácidos, nucleótidos, ATP y algunas proteínas muy sencillas. Pues la teoría quimiosintética parte de que hubo reacciones químicas favorecidas por el ambiente que dieron lugar a la formación de las primeras proteínas. Proteínas muy sencillas y que se dieran compuestos que tuvieran como base al carbono. Digamos, los primeros compuestos orgánicos. Teoría quimiosintética, formación de compuestos químicos favorecidas por las fuentes de energía con la que se contaba. Dieron como resultado formación de moléculas orgánicas teoría endosimbiótica de Margulis.
Pero la teoría endosimbiótica propone que las células procariotas tuvieron que comer a otras células de diferentes tipos y sin poder digerirlas pasaron a formar parte de la célula. Entonces a mí no me gusta mucho, aunque sí hay elementos que la respaldan, porque de todos modos esas células procariotas que se comieron a otras, pues de dónde salieron esas otras, ¿no? Entonces, endosimbiótica de Margulis. Células procariotas que se comieron a otras células y al no poder digerirlas pasaron a formar parte de la célula. Hay otras teorías que ya vienen como la de la panspermia, que es que la vida viene de otro planeta, que no explica el origen de la vida. Explica que el origen de la vida en la Tierra, pero no explica cómo se originó la vida en ese otro planeta. Entonces, que ya ni siquiera se toma por la de la generación espontánea, que es que la vida surge así nada más porque sí. Entonces, esas dos ya no están, ya prácticamente ni se abordan en la escuela. Si acaso como mera referencia de que existieron, ¿no? Pero ya perdieron toda validez. Teorías para explicar el proceso evolutivo. Cuando se corte, ahí terminamos. Teoría de Lamarck. Fue la primera teoría que consideraba a las especies como seres cambiantes con el tiempo y postulaba que los organismos constantemente luchan para mejorar y estar más avanzados. Este esfuerzo causa el desarrollo de partes que se usan mucho y el deterioro de partes que no se usan. Entonces, teoría de Lamarck, principio del uso y el desuso. Eso vamos a notar en la teoría de Lamarck. Principio del uso y desuso. Algo que no usas desaparece y algo que sí usas continúa. Y eso tiene evidencia y hasta la fecha. Lo que no se usa va desapareciendo y lo que sí se usa se mantiene. Y lo que se usa obviamente se hereda a la descendencia y lo que no, no. Aunque hay cosas que están totalmente desechadas, por ejemplo, que podías como que modificar, o sea, si necesitabas algo eras capaz de hacerlo, ¿no? Como las jirafas, que alargaron su cuello porque el alimento estaba en lo alto y se vieron en la necesidad de alargar el cuello y como por arte de magia, pues el cuello se alargó, ¿no? Que eso está desechado. La otra explica, la de Darwin explica, por ejemplo, que esas jirafas, o sea, había jirafas de cuello largo y jirafas de cuello corto. Las de cuello corto no alcanzaron en determinado momento el alimento y desaparecieron. Y las de cuello largo que sí alcanzaban el alimento fueron las que sobrevivieron y la selección natural se encargó de que entonces ahora haya puras jirafas de cuello largo, ¿no? Sí. Y las otras, las de cuello corto, pues, se murieron porque no comían, entonces no heredaron sus genes, ¿no? Sí, entonces, no, y Lamarck decía que no, o sea, a voluntad, pues necesito alcanzar la comida, pues me alargo el cuello a voluntad, ¿no? Entonces, eso quedó desechado de la teoría de Lamarck. Entonces, ahí tenemos cuello corto, original de ancestro. El cuello se estira para alcanzar hojas más altas. Se sigue estirando hasta que se vuelve largo, ¿no? Entonces, no, claro, no en una jirafa, no fue en este momento de una, sino, pero que así, las jirafas, sin más ni más, pues de una generación a otra van alargando el cuello. Y Darwin no, Darwin dice, había jirafas de cuello corto y jirafas de cuello largo, ¿no? ¿Cuáles sobrevivieron? Las de cuello largo. Entonces eso suena más lógico, ¿no? Teoría de Darwin-Wallace. Entonces recuerden la de Lamarck, uso y desuso. Y también esta parte de que por la necesidad que tenían se iban modificando nuestros órganos o nuestras características. Darwin-Wallace, variación o variabilidad genética. Variación o variabilidad genética. Tenemos que terminar la de Darwin-Wallace en 5 minutos. Variación o variabilidad genética. Hay individuos de la misma especie que son distintos entre sí.
Herencia. Algunas de estas variaciones son transmitidas a los descendientes. Herencia. Algunas de estas variaciones son transmitidas a los descendientes. Sobrepoblación. Hay mayor cantidad, o sea, los individuos se reproducen de tal manera que nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. Y entonces los que sobreviven, obviamente, heredan su información genética. Sobrepoblación. Nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. Selección natural. Los individuos que tienen cierta característica particular, bueno, los individuos que tienen características que se adaptan mejor al medio son los que sobreviven y heredan su herencia. Y transmiten su información genética. Este es el mecanismo por excelencia de la evolución, la selección natural. Las demás son factores que favorecen la evolución, pero la selección natural es el mecanismo por excelencia. Se seleccionan a aquellos individuos con mejores características para adaptarse al medio. Teoría sintética. La teoría sintética o teoría moderna evolutiva explica la evolución como un proceso con base en cambios genéticos poblacionales. Entonces esto nos habla de lo mismo que hablaba Darwin, pero ya no a nivel de individuos, sino a nivel de poblaciones. Entonces, hay una genética de poblaciones y esta evolución se da por cambios que se van dando en poblaciones. Esto mismo que proponía Darwin, pero ya no a nivel de individuos, sino a nivel de poblaciones. Esa es la teoría sintética o la teoría moderna de la evolución. Evidencias de la evolución paleontológicas, anatómicas, embriológicas, genéticas y biogeográficas. Entonces son evidencias, ya no vamos a abundar en ellas, sabemos que sí existen ese tipo de evidencias. Evidencias paleontológicas, anatómicas, embriológicas, genéticas y biogeográficas. Anatómicas son referentes a la forma, a la estructura de los organismos, que podemos ver cómo, por ejemplo, un ala se asemeja a un brazo, ¿no? O paleontológicas como restos de fósiles que nos indican que se ve claramente cómo hay formas fósiles que encajan con otros fósiles que no son exactamente lo mismo, pero que sí nos dejan ver que necesariamente una especie tuvo que surgir de otra, tuvo que evolucionar de otra. ¿Qué pasó? ¿Cuál cámara se fue? Es que estaba prendida. Ya no está prendida. Ya se va a acabar. Acabando, cerrándose la sesión, ahí terminamos. Creo que la canción y ahora... Consecuencias de la evolución, pues diversidad biológica o biodiversidad. La evolución ha dado lugar a la biodiversidad. La variabilidad genética ha dado lugar a que cada vez haya una mayor diversidad biológica, mayor diversidad de seres vivos. Esa es la principal consecuencia de la evolución. Anteriormente, por ejemplo, solo se conocían 2 reinos, pero eso no es por bueno, sí, los reinos van aumentando también con la evolución de los seres vivos, que era el reino animal y el reino vegetal, ¿no? Animalia y Plantae. Hoy sabemos que la clasificación en